estado comentando tu experiencia con Sabino Padilla. Yo, estos días hemos estado hablando de nuestra experiencia cuando éramos juveniles y juniors, nos veíamos por los cosas por ahí. Y él era un muy buen atleta, un gran atleta a nivel nacional, campeón de España junior, y, bueno, y a nivel absoluto también me apuntaba muy alto. Pero nadie se puede imaginar que Martín Pi llegase a ser campeón del mundo, campeón de Europa y realmente llegara a la proyección que hoy en día afortunadamente ha alcanzado. Eso quiere decir que Martín Fiz hasta encontrar con Sabino Padilla en el camino, en la senda, no tenía unas características de por sí. Es evidente que algo dentro de él, a nivel genético, estaba. Y por lo tanto estamos hablando de que Martín Fiz era un campeón en potencia, pero que tuvo la fortuna de encontrar en la senda a ciertos entrenadores, compañeros de entrenamiento y fatiga, que le han sabido llevar un poco en el camino, creo que, del éxito deportivo. En ese caso, habría que centrarse fundamentalmente que para esta disciplina que estamos tratando, fundamentalmente desde un punto de vista genético, nos centramos en la capacidad de ciertos tipos de fibra a nivel del tejido muscular que tienen la propiedad de utilizar el oxígeno para poder crear energía y funcionar durante muchísimo tiempo a una intensidad alta y con una economía de esfuerzo importante. Por lo tanto, esta disciplina, si tiene una característica fundamental, es que tenemos un porcentaje de fibras que tiene la característica oxidativa que nos permite funcionar durante mucho tiempo, pero lo tenemos complicado. Es cierto que cuando veía a Martín Fiz, ya tiempo pasado después, competir contra los keniatas, y que históricamente siempre se ha dicho que genéticamente los keniatas tienen un porcentaje de fibras pues, oxidativas tipo 1, o sea, las que se conocen como fibras de carácter rojo, porque están muy irrigadas, con un gran porcentaje de mitocondrias, que es, digamos, la estructura a nivel celular que le permite producir energía con la producción de oxígeno. Entendíamos que los keniatas y los que se encuentran en cierta altitud entrenando y viviendo todos los días, pues iban a ser imbatibles, ¿no? Hasta que aparece este señor y le dice, no señor, un señor de Vitoria también puede tener cierto porcentaje de fibra, cierta capacidad cardiovascular y puedo competir, incluso ganaros en cross y también, por supuesto, en el asfalto. Porque más o menos el entorno del atleta keniano de antes o de ahora, con el entorno mío, era muy parecido. Yo vengo de una familia de Castilla y León, de gente trabajadora que se tiene que desplazar a trabajar durante muchos kilómetros, luego se desplazan a Vitoria, trabajan en Vitoria, que es un poco lo que están haciendo ahora los keniatas y los etíopes. En el caso, por ejemplo, de Haile Selassie, de Haile Selassie, él se desplazaba desde muy pequeñito al colegio corriendo y andando. Tenía que recorrer todos los días 10 kilómetros, 5 kilómetros para ir y 5 kilómetros para volver a casa corriendo. Él hace un año me decía, Martín, mis hijas no van a hacer nada en el atletismo, en el maratón, porque yo les llevo al colegio en el coche. Eso es lo primero, el entorno y cómo se mueve. Luego es solo la genética, lo que está diciendo Eugenio. Por lo tanto, vemos ahí que fundamentalmente estamos hablando de un tipo de fibra tipo 1, en el que, ya digo, se alimenta del oxígeno para producir energía, aunque sí que es cierto que hablamos de una fibra tipo 2, que en este caso se puede derivar en agua, pero que en este caso, en esta disciplina, no es tan importante. Bueno, yo esto lo voy a pasar, no quiero marearos, pero sí me interesa que a nivel celular, de lo que estamos hablando, esa genética predispone a que en esa estructura que comentaba, esa mitocondria, esa proliferación de mitocondrias a nivel celular, se ven desarrolladas no solamente por las características genéticas, sino también, lógicamente, por el entrenamiento, ¿de acuerdo? Y sí que me interesaría resaltar que esa doble vía que se observa ahí, una es la que va a producir, en el caso del color rojo, las que vienen por la vía glucolítica, por los hidratos de carbono, por los azúcares, tan conocidos popularmente, y también la otra vía, que es fundamentalmente la que más se utiliza para esta disciplina, que es la vía de las grasas. Por lo tanto, esa doble vía tiene que entrar en la mitocondria, en la estructura fundamentalmente oxidativa a nivel celular, y es la que realmente hay que entrenar y hay que intentar incidir sobre ella en todos los planes de entrenamiento. Por lo tanto, en todo el sistema de trabajo deberíamos distinguir dos conceptos muy claros. Uno sería la capacidad y otro sería la potencia. Entonces, en todo plan de trabajo, siempre hay que empezar por, como digo yo, aumentar el tamaño del almacén. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es ilustrativo. Si yo fuese empresario, tuviese una empresa de ladrillos, ¿qué diferencia entre la capacidad y la potencia? Es evidente
igual que cómo funciona un sistema energético, un sistema muscular, un sistema celular, lo interesante es primero llenarlo de ladrillos para luego poder dar un buen servicio al cliente. Pero claro, yo puedo llenarlo de ladrillos, yo puedo aumentar la capacidad del sistema. En el caso de la célula puedo alimentar la capacidad de sustratos energéticos, de más hidratos, de más grasas, de más oxígeno, pero necesito también tener más operarios para poder servir en menor tiempo esa mayor cantidad del material que tengo. Entonces estaremos en una potencia del sistema. Y siempre se tiene que trabajar bajo dos parámetros. Primero, trabajar la capacidad de un sistema y luego la potencia. Y en eso estamos hablando de planificar y realizar el entrenamiento en esa línea. Primero capacidad y luego potencia. Por eso hablamos de que en estas disciplinas, fundamentalmente, tendríamos que centrarnos en la vía aeróbica, en capacidad primero y potencia después, y después, quizá, incidir ligeramente a nivel de la producción de energía fuera de esa estructura que se llama mitocondria y producir lactato, tanto hemos oído hablar de él, a nivel de capacidad aeróbica. Bueno, siguiendo a un ilustre autor, Mariano García Verdugo, establece una serie de umbrales para desarrollar y entrenar los distintos vías en cuanto a su capacidad y potencia. A mí me gustaría resaltar, aprovechando este dibujo, esta gráfica, que en esta disciplina, fundamentalmente, los tres umbrales que aparecen intermitentes son los que todo entrenador, como bien ha dicho Fitz, todo deportista debe tener un entrenador, debe saber orientar. Fundamentalmente, el desarrollo de la vía lipolítica, en segundo término la glucolítica, y también desarrollar la potencia aeróbica en último término de la potencia. Como comentaba Martín, y me gustaría que aportases un poquito de experiencia, las pruebas de esfuerzo, lo primero que hay que hacer para poder competir, lo primero, sin lugar a dudas, es hacer una valoración funcional, un nivel de condición que nos habilite, que nos capacite y que de alguna forma nos dé un pistoletazo de salida para poder entrenar en condiciones. En este caso podemos hacer dos tipos de evaluaciones, unas a pie de campo y otras en laboratorio. En este caso lo que se observa ahí es una prueba que se ha hecho a Martín Fitz en un laboratorio. Si quieres nos comentas un poco lo que hacen contigo, el protocolo. Bueno, el protocolo se puede hacer se llama el test de campo, que se hace en pista, o luego el test en cinta. Te van metiendo poco a poco cargas, empiezas haciéndolas caminando hasta terminar como si fuera una prueba, como se dice la prueba de esfuerzo. Te van sacando del lóbulo de la oreja o de la yema del dedo una gotita de sangre, te lo van analizando y ahí ven realmente el láctico que va generando. Evidentemente, en un atleta de maratón, cuanto más bajo sea el nivel de ácido láctico, pues mucho mejor. A nosotros cuando competíamos en la élite, pues antes de los grandes campeonatos, pues teníamos unas pruebas de esfuerzo en Madrid, en el Consejo Superior de Deportes, y todos sabemos más o menos quién estaba más en forma, quién estaba menos en forma. El dato de la prueba de esfuerzo vale mucho para saber cómo hay que entrenar, los niveles que tienes, tanto el umbral por abajo como el umbral por alto. Yo sé que puedo empezar con 40 pulsaciones y que me puedo poner como máximo a 180 pulsaciones por minuto, pues en un sprint con Abel Antón, y él es capaz igual de ponerse a 190, 200 pulsaciones. El umbral anaeróbico de Abel Antón es un poquito más alto que el mío. Con esto quiere decir que en un hipotético, en un real sprint